Entonces, bueno, dentro de las relaciones de la constitución de las razas, sí hemos encontrado en las relaciones de los líderes y en sus espacios de decisión, relaciones de discriminación, ¿no? Y discriminación racial en torno al indígena. Aunque en la actualidad estos espacios se han abierto, en realidad las instituciones que los amparan son las instituciones que, no de manera visible, siguen reproduciendo procesos de discriminación. Dentro de las relaciones de clase no hemos identificado esta idea del desclasamiento o de la nobleza o de la discriminación a partir de la clase como tal, pero lo que sí hemos identificado es que las instituciones, y particularmente la institución universitaria, es una institución que conforma clases, pero que es totalmente conservadora, y al ser tan conservadora genera relaciones de violencia en torno a la clase, en torno a quién tiene el poder. Evidentemente, aparentemente deberían ser visibles, pero aunque son visibles y se denuncian, la constitución de cómo se hace el tratamiento de estas relaciones no necesariamente garantiza que esa institución es más flexible. De hecho, es una de las instituciones que todavía reproduce todas estas cosas con las que el nuevo escenario se topa y critica. Entonces a nosotros nos parecía fundamental, si el pensamiento de la región se funda en el hecho de la universidad y repensar la realidad se funda en el hecho de la universidad, y la universidad de forma invisible y de forma por debajo sigue reproduciendo esto, ¿qué tipo de contradicciones trae esto con el nuevo escenario? ¿Qué tipo de restricciones, qué tipo de dificultades va a haber de que el proceso también se siga, ¿no? Bueno, dentro de las relaciones de género entre varones y mujeres, y ustedes lo van a ver en los estudios de caso cuando puedan adquirir el libro, hemos identificado serias relaciones de violencia que básicamente están invisibilizadas por la primacía del partido, de la institución o de la legitimidad que se tiene que dar a los objetivos que tiene esa institución. Entonces, yo particularmente creo que más bien hemos tenido mucha suerte al poder encontrar estos casos y que las personas que hayan sido parte de las entrevistas hayan tenido la confianza de contar y de que esto se pueda leer, porque más allá de que esto pueda hablarse, pueda decirse, hay casos concretos de violencia real, ¿no? Y de violencia no solo naturalizada. Pero en realidad en la investigación hemos podido ver que sí, ¿no? Ellos tienen claridad, quieren ser solidarios, pero hay constituciones personales de beneficios a los que no van a renunciar y no están dispuestos. Entonces, no sé si bueno, en este sentido la relación raza, clase, género, sexualidad en las instituciones no está clara, ¿no? Entre los líderes hay una primacía, se privilegia, por ejemplo, ya este espacio ya no contiene racismo, ya no se discrimina, por ende todo está bien. Entonces no se asume que todas estas cosas están ligadas y que debería trabajarse de manera compleja en las decisiones y en las acciones que se toman. Entonces a veces, por ejemplo, ya tenemos el 50%, tenemos esto, y a partir de ese 50% se asume, por ejemplo, que ya no hay discriminación indígena. Hay ese tipo de diferenciaciones en los líderes, ¿no? Hay un privilegio de ciertos aspectos que van a invisibilizar los otros y la relación entre estos aspectos. Después, como ya habíamos dicho, lo de las instituciones, que les parecía importante, que lo hemos desarrollado en el sentido de todavía esta idea de varón y mujer, esta idea de lo correcto y lo incorrecto para las mujeres tiene que ver, y para los varones, y eso tiene que ver un poco también con la cualidad de la elección sexual en la cuestión de la heterosexualidad y la homosexualidad. ¿Qué piensan las instituciones y cuánto espacio te dan? Entonces, en este sentido, las instituciones aparentemente no quieren hablar de eso, pero además tratan de que en el proceso del líder y de la elección esto no tenga que ver, ¿no? Y por eso era importante, uno de los recortes decía, nosotros no tomamos en cuenta eso, nosotros lo que hacemos es respetar lo que son, pero no tomamos en cuenta esto. Entonces, a nosotros nos parece fundamental en este proceso en el que estamos estudiando y en este proceso del que se está hablando tan complejo, de que se debería tomar en cuenta estas diferencias.
pero las instituciones no lo hacen y de hecho las invisibilizan. No hay un equilibrio entre lo público, personal y lo íntimo. Eso quiere decir que además de que yo puedo vivenciar, puedo ser homofóbica, por ejemplo, pero puedo dar discursos de igualdad, para poder acceder a los procesos de líderes o ser representante hay que dejar lo personal a un lado. De hecho, lo político y el poder mismo está, además de entendido de manera masculinizada, está entendido como totalmente público. Eso quiere decir que no hay familia, no hay pareja, y ese es el grado que se tiene que pagar cuando se es mujer. Creo que también cuando se es hombre, en los casos que hemos estudiado. Es tímido mi compañero, disculpa. Entonces, y eso tiene que ver, creo que es mucho más factible en el caso de los varones, hemos observado que de las mujeres, ¿no? Además, las mujeres que asumen este rol como líderes y madres implica también las horas jornales de trabajo, ¿no? Llevar a sus hijos a los espacios de discusión, tener que atenderlos, tener que levantarse temprano, cocinar, dejar todo esto. Entonces implica un doble trabajo en el cual el varón parece no estar dispuesto. Sí, por favor. Hablando, digamos, desde los varones, por ejemplo, ha habido casos de algunos líderes que fundamentalmente, si bien la mujer cuando ejerce, digamos, distintos cargos o se dedica a la política, efectivamente tiene mayores responsabilidades, porque las responsabilidades que tiene, digamos, a nivel del núcleo familiar, no las deja, sino las sigue asumiendo, aparte que tiene que dedicar otro tiempo, digamos, al tema político, o en todo caso, digamos, puede ser también laboral. Sin embargo, digamos, en el caso de los varones, el varón, digamos, en sus roles, digamos, como padre, siempre está más, digamos, inclinado a que tiene que trabajar. Efectivamente, se ha encontrado en las entrevistas que muy pocos líderes, evidentemente, sí han atravesado por uno de los problemas que generalmente las mujeres líderes atraviesan, que es, digamos, la dedicación en lo político, que se dedican bastante al extremo de que algunos, digamos, uno, por ejemplo, de los líderes ha llegado, digamos, a separarse. Sin embargo, estos casos son muy particulares, no es, digamos, de una forma semi-constante como sucede con las mujeres que cuando ejercen algún cargo político tienen o es, digamos, atraviesan distintos tipos de situaciones. Pueden ser discriminación fundamentalmente, ¿no? por su condición de género. Aparte de eso, digamos, el tiempo de dedicación, como he indicado, aparte de que es líder, tiene también asume las obligaciones, en este caso, que es, digamos, el rol de madre, ¿no? Y efectivamente podemos finalizar, digamos, de que ese rol de madre involucra muchas actividades, ¿no? Como indica mi compañera, ir a recoger hacer las tareas con la hija, ir a dejar, ir a recoger, ¿no? Cocinar, lavar, etcétera, ¿no? Tal vez sea de generamiento, ¿no? Un poco desde la idea de que esta palabra género es una palabra de constitución psiquiátrica nomás que te hace definir lo que tiene que ser normal para ser mujer. Entonces las mujeres también buscan dejar de serlo, y para eso tienen distintas estrategias, porque ser mujer y ser política o ser líder las expone, porque si estamos planteando o hemos encontrado que el espacio es un espacio violento, de hecho las vulnerabiliza estar ahí. Ser tan vulnerable lo que hacen es escapar de eso y asumen dos posiciones, y ustedes en realidad lo han debido vivir en muchos de los espacios, un poco cuando hablábamos de sus resultados nos comentaban también experiencias algunos compañeros, ¿no? Esta idea de que es una mujer pero tiene la constitución de macho, porque es igual de pura, por ejemplo. Entonces tiene que ver esto con la idea de degeneración, ¿no? De dejar los roles que te hacen mujer
o simplemente ser asexuados, ellos lo llaman. Yo no quiero repensar en el hecho de ser o no mujer, soy líder. Entonces es escapar de esto, que es también una estrategia de sobrevivencia. Darles a ustedes a que hagan algunas preguntas, si es que quisieran hacerlas. Me parece muy interesante el tema, ¿no?, que ustedes han seleccionado para poder trabajar acá en Oruro, porque si bien está escrito todo esto en la Constitución Política del Estado y lo tenemos dentro de muchas políticas y lineamientos a nivel de varias instituciones públicas, es clave para poder avanzar en la operativización, porque estamos teniendo hasta ahora muchos problemas, ¿no? Tenemos más teoría, pero nos está costando llegar a operativizar lineamientos estratégicos, planes de acción y demás situaciones. Lo que quería preguntarles es, ¿con qué poblaciones han trabajado ustedes específicamente, ¿no? ¿Con qué grupos de líderes, con qué organizaciones, tanto en la ciudad, en algunos municipios, ¿no?, que han tomado en cuenta? Después quería preguntarles cuál es el mensaje, ¿no?, que ustedes llegan a poder, por ejemplo, en este momento que están acá representantes de la gobernación, de lo que es la lucha contra la discriminación, seguridad ciudadana, tema de salud, representantes de juntas vecinales y demás lideresas, ¿no?, para instituciones públicas y también para estas organizaciones de forma tal vez muy clara, ¿no? O sea, cómo es que tenemos que ir trabajando en este concepto de despatriarcalización, y por otro lado, cuál es la diferencia en cuanto a descolonización, que existe mucho dilema, ¿no? Y en salud, por ejemplo, se dice que nosotros no podemos trabajar con el tema de despatriarcalización, es un tema muy antropológico, digamos, ¿no? Y nosotros nos vamos simplemente a estancar muchas veces con muchos responsables de programas en el tema de, ya salimos de un modelo asistencial, vamos a lo integral, pero lo integral significa simplemente un tema multidisciplinario, porque no trabajar de esta manera nos está ocasionando problemas a nivel de indicadores muy negativos, como ser embarazos en adolescentes, de toda clase, de toda región, de toda zona, ¿no?, de toda sociedad, de todo ámbito y contexto social, cultural. También el incremento de ITS y VIH, el tema de violencia que se está incrementando y no se llega a denunciar, todavía existe la situación de invisibilización, ¿no?, de este tema. Y cuando decimos cuál es la respuesta, no nos vamos a despatriarcalización, no nos vamos a es que tenemos que orientar más en temas de uso de condones, ¿no es cierto? Volvemos a retroceder al tema asistencial y biológico. Entonces, ¿cuál sería ese mensaje y con qué poblaciones están trabajando? Nosotros hemos trabajado con diferentes líderes que han sido parte de la gobernación y de diferentes instituciones y de diferentes edades, ¿no? Hemos tomado líderes universitarios, líderes de la gobernación, líderes que han sido parte de otros municipios, pero hemos tratado de centrarnos en el cercado porque era demasiado retomar otros municipios, ¿no? Evidentemente nosotros quisiéramos que a partir de esto se pueda profundizar el tema y se pueda tal vez que sea motivante para retomarlo a nivel de otros municipios que no son el cercado, porque evidentemente las condiciones son totalmente diferentes. La realidad en el cercado es bastante sui generis también, porque hay un proceso en el que se está viviendo, que te da nuevas aperturas, pero también hay un proceso bien real, histórico y conservador de lo que es la constitución de la sociedad orureña, ¿no? Entonces, pero nos hemos tratado de situar en el cercado, no tanto por no querer tocar otros temas, sino por el tiempo, por el presupuesto y por los alcances que tenemos. Con respecto a la descolonización, evidentemente en el trabajo hemos abordado, digamos, desde el punto de vista epistemológico. Evidentemente no es un tema que solamente que en Latinoamérica, digamos, sean los primeros en abordarlo, incluso que tenemos un ministerio, etcétera, sino es un tema que ya epistemológicamente ya se ha trabajado hace muchos años ya desde África.
Sin embargo, digamos, la forma como se están abordando, la forma como entran en el discurso, es lo que, digamos, hemos intentado analizar. Es evidente, digamos, que no por el hecho, digamos, de que hemos nacionalizado los hidrocarburos, significa que seamos ya descolonizados. No por el hecho, digamos, de que tengamos un presidente indígena, ya estamos descolonizados. No por el hecho que tengamos un montón de propaganda, no significa que estemos descolonizados. Evidentemente, el tema de descolonización es una constante. Si hablaríamos de descolonización pura, creo que aquí no deberíamos estar hablando en español, quizás. Como funcionarios públicos que, según la ley, que a los 33 años el funcionario público ya debería haber aprendido una ley indígena. Entonces, pienso que eso es muy complejo, porque en primer lugar nuestro presidente tampoco se refiere, digamos, al pueblo en su idioma madre, y nunca lo ha hecho, ¿no? Es muy complejo, aparte, digamos, de que la tecnología nos llega del extranjero, pero igual estamos supeditados a esa tecnología. Evidentemente es externo. Cuando en el área, si hablamos de nuestra nueva ley, empezando a hablar de leyes, no por el hecho que tengamos un montón de leyes, que tenemos varias leyes de descolonización, tenemos de racismo y discriminación, tenemos una ley de una salud rural, entre otros, no significa que la violencia, por ejemplo, no se haya acabado. Sabemos cuán visitados son todos los SLIMs, por ejemplo, pero nuestros SLIMs no les solucionan los problemas de violencia a todas las mujeres que tienen los SLIMs. En el área rural es un poco más complejo todavía. Evidentemente, ahora tenemos una ley de deslinde jurisdiccional donde esta ley de justicia indígena originaria y campesina protege a la mujer, evidentemente, en ciertos espacios. Los que ejercen, digamos, el tema de la administración siempre son varones, y como en algún momento había indicado acá mi compañera, nos solidarizamos. En este caso, como varones, se solidarizan, digamos, a la agresión. Simplemente no abordan, digamos, la administración de justicia, ¿no? Etcétera. Es un pequeño ejemplo. El tema de salud, por ejemplo. Se habla de una salud rural. Efectivamente, se están formando parteras empíricas, donde se intenta que haya una coordinación con los médicos, por ejemplo, con la medicina occidental, ¿no? El problema es que nuestras universidades todavía no han cambiado sus precios y siguen con el antiguo, ¿no? A pesar, digamos, de que la medicina es una ciencia empírica, siempre, digamos, a nuestras parteras empíricas no las toman en cuenta, ¿no? Y ha habido varios casos que no han podido coordinar entre médicos y enfermeras con nuestras parteras empíricas. Efectivamente, porque ambas por un lado la medicina tradicional y por otro la medicina convencional son opuestas, ¿no? Y no hay ninguna escuela, pese que hay capacitaciones, etcétera, con la ley de SAPSIS, por ejemplo, no se ha avanzado mucho.